¿Qué es eso llamado Espíritu Santo? ¿Qué o cuál relevancia tiene esto para el judaísmo? Muchos cristianos cuando comentan nuestras publicaciones y son acorralados, derribados o refutados sus argumentos, acuden a una especie de vieja confiable, de que los judíos carecemos de algo llamado Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de ellos no saben qué perspectiva tenemos nosotros sobre eso llamado Espíritu Santo. En este breve video, vamos a aclarar sobre este tema, entiéndase que hacemos una descarga de responsabilidad que esto puede tener diversas posturas y visiones dentro del judaísmo, por lo cual me limitaré a hacer una descripción en general de la fe judía sobre este tema. Antes de continuar, te agradecería por favor que me regales un me gusta a este video, suscríbete, actives la campanita de notificaciones, compartas su contenido y comentes, es la única forma que te pedimos que nos ayudes, ya que con esto nos facilitas a difundir el canal y llegar a más personas, es muy importante esta acción y te estaremos muy agradecidos. Ahora sin más, seguimos con el contenido. Primero, debemos entender, ¿qué es eso llamado Espíritu Santo? Según mis investigaciones, en la mayoría de los credos cristianos como el catolicismo, ortodoxos y mayoría de denominaciones protestantes, es una tercera persona existente en una llamada Santa Trinidad, conformada por tres personas de un mismo Dios, que son según ellos, el Padre, el Hijo y finalmente el Espíritu Santo. Este último está presente después de la muerte de Jesús de Nazaret, también lo llaman el Consolador. Sin embargo, otras sectas y divisiones del cristianismo tienen otras posturas las cuales no voy a ahondar en ellas, pero las nombraré. Unas insisten que es una especie de energía o fuerza activa de Dios, otras dicen que es una especie de ser angelical que actúa guiando a las personas, otras sostienen que la Trinidad es una forma de tres dioses siendo el Espíritu Santo una especie de deidad menor, y finalmente otras sostienen que es el mismo Dios Padre como espíritu actuando en la gente. Las escrituras del Nuevo Testamento no definen en sí qué o quién es este personaje, solo indican que es el Consolador después de la supuesta partida por la muerte de Jesús de Nazaret. En este caso, para fines de este video, usaré la opción más usada por el cristianismo, que cree que el Espíritu Santo es un personaje más de su deidad. Muchos cristianos atribuyen a este personaje de dar dones, de hacer ciertos milagros, dar vueltas como locos en sus iglesias, hablar supuestas lenguas angelicales, que suenan más a gritos onomatopéyicos y cacofonias sin sentido, y finalmente de hacer que ellos entiendan mejor las escrituras, usan este último supuesto argumento cuando son rebatidos, cuando nos confrontan en su afán de querernos convencer que aceptemos a Jesús como Mesías de Israel y de paso como Dios encarnado. También existe una doctrina cristiana que advierte a sus feligreses y seguidores que ir en contra de lo que diga el Espíritu es un pecado que no tiene perdón por parte de Dios. Sin embargo, tenemos que ver cómo usan este recurso. Los cristianos siempre pregonan que fue el Espíritu Santo quien, por decirlo de alguna manera y entre comillas, inspiró a los profetas del Tanaj y a los redactores del Nuevo Testamento su escritura y que tales escrituras son perfectas, no se pueden contradecir y que hacer críticas es anatema, so pena que hacerlo nos ganamos el boleto directo al infierno cristiano. También usan este recurso para fundamentar las interpretaciones de sus doctrinas mal interpretadas, incluso algunos de sus líderes, tanto pastores como evangelistas dicen en sus prédicas y publicaciones que han recibido revelación del Espíritu Santo, lógicamente sin poder demostrar tal cosa. En algunos casos podríamos decir que en un arrebato de efusividad religiosa en su mente piensan que están recibiendo una supuesta revelación, pero todos sabemos que esto no tiene asidero lógico sino que son pensamientos mágicos, o también lo usan para controlar a sus masas. También usan como recurso lo que está escrito en sus Biblias cristianas. Siempre hemos dicho en videos anteriores que las Biblias cristianas están llenas de errores de traducción, palabras cambiadas, semánticas alteradas, gramática adecuada a sus creencias y no lo que realmente quiso decir el escritor original. En esto me refiero al Tanaj cuando se compara sus escritos contra los escritos de la Biblia hebrea o Tanaj. En el caso de su propio Nuevo Testamento, esto tampoco escapa de dichos errores. Las copias modernas del Nuevo Testamento, ese librito azul que regalan casi siempre en muchas partes, cuando se compara con los manuscritos más antiguos conservados en la actualidad como el Codex Sinaiticus, los expertos han indicado que son totalmente diferentes, eso sin contar otros manuscritos antiguos posteriores que también muestran grandes diferencias con las versiones modernas. Incluso, las versiones católicas y protestantes modernas tienen ligeras diferencias. Cínicamente, muchos de estos líderes cristianos saben de dichos errores, están conscientes de ellos pero insisten que la escritura de ellos es sagrada y quieren minimizar como algo sin importancia dichos errores y como último recurso recurren al asustar a sus seguidores con decirles que la escritura está inspirada por el Espíritu Santo y con ello están cayendo en pecado. El feligrés cristiano amenazado cae en dicho miedo y no contrarían a su líder, sea sacerdote o pastor cristiano.
A mi punto de vista, esto es solo una táctica manipulativa, de control de masas, sociopatía, y sobre todo, anular la capacidad de discernimiento de las personas. Es por ello, quizás es que vemos que existen más de 30.000 denominaciones cristianas diciendo que todas las demás están equivocadas y la de ellos tienen la única razón y verdad, porque están supuestamente inspirados por su Espíritu Santo, que usan como justificación para hacer sus locas interpretaciones y acrobacias exegéticas. Aunque este video no quiero hacer un análisis de la Trinidad a profundidad sino enfocarme al personaje llamado Espíritu Santo, es necesario señalar que la creencia en un personaje o tres personas de una deidad era una práctica común proveniente de las mitologías antiguas, una práctica de idolatría que el cristianismo ha querido tratar de solapar a lo largo de la historia y cubriendo que Dios no es una sola persona sino tres en uno, cuando las escrituras de la Torá nos dice claramente que el Eterno es uno, como lo señala Deuteronomio capítulo 6 verso 4, que nos dice: Escucha Israel, el Eterno es tu Elohim, el Eterno es uno solo. A lo largo de las escrituras del Tanaj, tanto en la Torá como en los profetas, el Eterno actúa como una sola persona, no delega, no dice que da a otra persona u otro ser su gloria, y que se debe solo a él. La teología de la Trinidad no tiene real asidero en las escrituras del Tanaj, solo existen en las del llamado Nuevo Testamento que no es escritura judía. Ahora bien, desde el judaísmo siempre hemos pensado que no existe esto, y no es un término judío. De hecho no existe en ninguna parte de la Biblia hebrea escrita tal término de Espíritu Santo. El Eterno es uno solo, en hebreo la palabra Espíritu es Ruach, y Santo es Jacodes, pero esto no se traduce así. El Espíritu Santo no existe para el judaísmo, existe es el Espíritu de Santidad. Note que lo coloco en minúsculas, que es una de las maneras de denominar a la inspiración que Dios ha dado a los judíos que son fieles a él, judíos justos que se hacen merecedores de tal distinción. En la Tanaj aparece como 20 veces nombrado la palabra Espíritu de Hashem, y otras como Espíritu de Elohim, que se traduce como Espíritu de Dios o dioses, como lo cita Daniel 4 y 5, pronunciado por reyes extranjeros ya que es sabido que esos reyes eran idólatras politeístas. De hecho, es en la época talmúdica, que el término Ruach HaKodesh o Espíritu de Santidad, es acuñado y que los cristianos en su intención de traducir mal nuestras escrituras, usan como que nosotros decimos Espíritu Santo y que así lo usan los evangélicos disfrazados de judíos como los autodenominados, judíos mesiánicos o netzaritas. Recordemos que estos no son reconocidos como judíos. En resumen, para el judaísmo, el Ruach HaKodesh no es para nada una persona, no es una encarnación, ni un ente, ni un tal espíritu viviente, ni tampoco es Dios ni tampoco una parte de él. Entonces, ¿qué es? El Ruach HaKodesh o Espíritu de Santidad, es solo un estado de percepción de las manifestaciones del Eterno en la realidad, y esto es porque conocer a Dios es algo inaccesible en esencia, y solo podemos percibir conocer de Él, mediante sus acciones. Existe varios tipos de niveles de este conocimiento y el Espíritu de Santidad o Ruach HaKodesh, es uno de ellos. De hecho, los sabios de nuestro pueblo lo catalogan como un nivel intermedio, solo superado por el más grande profeta de nuestro pueblo, Moshe Rabbeinu, o Moisés. ¿Cuándo podremos alcanzar este nivel? Se espera que sea en la época mesiánica como lo señala el profeta Joel, capítulo 3 versos 1 y 2 donde indica que el Eterno derramará su espíritu en todo mortal, padres, hijos, ancianos y jóvenes e incluso los siervos, dándole don de profecía. Hasta ahora esto no ha ocurrido, ya que es muy claro el pasaje, es sobre todo ser humano, no una pequeña parte ni unos escogidos. No quiero hacer más largo este video, pero en resumen espero que tengas claro que el Eterno es solo uno, que podemos percibir su espíritu de santidad, de acuerdo a sus acciones, que podemos buscarlo con trabajo duro, con estudio de Torá, cumpliendo nuestros preceptos y no haciendo cosas ridículas o manifestaciones de supuestas revelaciones tántricas, decir que recibieron una inspiración, y arrebatos de locuras, como ellos le llaman entre comillas, bautismo el Espíritu Santo, que no existe, o que escucharon una voz. En este último caso, es mejor que vaya al psicólogo si escucha voces extrañas. No dejes que en la iglesia te engañen. Consulta siempre las fuentes judías. Estamos llegando al final del video. Si te gustó el video, por favor, recuerda comentar, compartir, dar un me gusta y suscribirte. Shalom y muchas bendiciones para todos.